que ha saltado por ahí. Lo que acabáis de oír es lo último que quieres escuchar cuando estás rodando por la frontera con Afganistán. El terreno es hostil, el tráfico es agresivo y la moto está sufriendo más de la cuenta. ¡Opa! Me preocupa un poco todo el peso que está aguantando el chasis que soporta la top case, pero llevamos días temiendo que el subchasis parta por el peso. Hemos hecho este apaño con cinchas para intentar repartir la tensión, pero no sabemos si será suficiente para llegar a Korup. Mala de ser, peores cosas se han hecho. En este vídeo la Pamir nos pasa factura a la mecánica y a nosotros. Bienvenidos a una de las carreteras más salvajes del mundo. Nos despertamos en Kalaikum, Tayikistán. Esto que escucháis ahí del fondo es el río, y es que han caído las temperaturas en picado. Hoy hemos madrugado especialmente porque nos espera uno de los tramos más complicados de toda la Pamir Highway. Este año la carretera está especialmente rota y hay obras. Ahora nos han servido este pequeño desayuno. Vamos a ver si cogemos energías y allá vamos, a por las montañas del Pamir. Vamos a empezar el día. Parece que ya ha salido el solecito. Ahí está el lado afgano. ¡Hostias! El perrito de los cojones. ¡Qué susto! Son las 5 de la mañana en Kalaikum. Tenemos menos de 4 horas para llegar al tramo de obras antes de que las excavadoras chinas dinamiten la ladera y cierren el paso por completo. Hostia puta. Vale, bache. Dirán que por la mañana es cuando menos agua hay, pero ese río va con fuerza. Y al parecer hay muchos tramos en los que varios de estos ríos que vienen de allá arriba de las montañas por el deshielo atraviesan la carretera. Y joder con los perritos. Cuando hace mucho calor, a medida que va avanzando la temperatura del día, va aumentando el nivel de calidad del río y más agua tienes, más riesgo de palmarla. A nuestra derecha, el río Pang. Sus aguas bajan con una fuerza que intimida, pero lo que realmente nos eriza la piel es lo que hay al otro lado, Afganistán. Dos mundos separados por apenas 50 metros de agua helada. Conforma una de las fronteras más dramáticas y herméticas del planeta. Estamos solos. Esta zona parece que no la han vallado. O es misión imposible cruzar, o es una de esas partes en las que tienen firmado un tratado y esperan que haya respeto por ambas partes. Es que tú fíjate el camino por el que tienen que ir los talibanes. Van prácticamente jugándose la vida cada día. Camino completamente off-road, al borde del río, con altura. No sé si se ve justo ahí al fondo. Solo había una gasolinera en Kalaikum y estaba cerrada, pero bueno, tenemos más de medio depósito. Mala de ser. Ahora mismo creo que está mejor el lado afgano que el tayiko. Mira, estas son las pequeñas defensas, los mini fortines que tienen para en caso de invasión, en caso de ataque talibán. Mira un caballo. Es precioso. Bueno, pues todo un espectáculo. No sé si para nosotros o para la suspensión. Mira la cámara, adiós. Hemos perdido la frontal otra vez. Vaya tela. Mira cómo se va para abajo. Es que esto es una locura. Y que por aquí vayan camiones, no sé, no me entra en la cabeza.
Qué pasada. Esta parte está mucho más verde además. Mira qué bonito. 17 graditos, ni tan mal. A veces sí se mantiene un poquito el polvo compacto y no nos lo comemos. Aquí empiezan los camiones, que además tienen que hacer un camino de obstáculos por lo que se ve. Hasta luego. Madre mía. Lo primero que voy a hacer cuando vuelva a casa es un curso de off-road, ya después de hacer la Pamir, ¿sabes? Hay que empezar la casa por el tejado. Llevamos más de 400 kilos sobre piedras sueltas. Esto no es conducir, es evitar que la gravedad nos empuje al río. Sentimos la fatiga de material con cada una de las vibraciones y rezamos para que el chasis nos aguante 1 kilómetro más. Vale. Hello. Genial. Hay que ir con un poquito de barro. Parece que las ruedas medianamente agarran. Pero ya empieza a salir el solecito y a coger colores esto, ¿eh? Más bonito y así vemos mejor los agujeros también. A ver, las vaquitas. Qué bonito, ¿eh? Una panorámica espectacular. Una pasada, no sé. ¿Esto es por arriba o por abajo? Hay un túnel, pero estará cerrado. Vale, esto empieza a coger altura ya. Es bonito, ¿eh? Vale. Pues no sé, porque te viene un camión por aquí y tiene que ser divertidísimo. ¡Opa! Pero la verdad es que no hay ni Dios, ¿eh? Tenemos todo el valle para nosotros. Qué chulada, ¿eh? Una contradicción constante, un tramo tan espectacular como agotador. Y lo peor es que aún no hemos llegado ni a la zona de conflicto. Es intensito pero factible de momento. Nos queda 1 hora para el teórico corte de carretera más adelante, ya veremos. Ahí tenéis el Afganistán verde, un poquito más desarrollado. Es que es el agua es la vida. Vamos a ver si salimos ya y llegamos. Porque queda un cachito. Madre mía. Van justitos los camiones en algunos tramos, ¿eh? Qué bonito el amanecer contra el río, ¿eh? Pues aquí tenemos fango, camión, de todo. Vamos a ver. No, mira, por aquí por la izquierda a lo mejor libramos. Creo que están construyendo un túnel ahí detrás. Google Maps ya me aparece en chino. Menudos peñascos. Han sacado de la montaña. Hoy le toca trabajar a la suspensión. Creo que hemos llegado al tramo que cortan por las obras. Esto a partir de las 8 chapao. Y hasta las 2:30 no lo abren. Y a las 3:30 lo vuelven a cerrar. O sea, llegas un poquito tarde y la liaste. Te tiras ahí todo el día.
Todavía no son las 8, así que debería estar abierto. Y yo creo que está abierto. ¿Y qué es esto? A ver. Que me voy a comer un coche de cara. Sí. Al límite. Fua. Definitivamente están en obras. Hello. Creo que hemos pasado el corte de las narices. Estamos conseguido. Esto por aplicaciones como Overlander y muchos foros de internet, porque si no te comes el atasco con patatas. Como decides ir a la aventura, 6-7 horas ahí esperando. Me preocupa cómo me vibra la cúpula, ¿eh? Hace un recorrido de 3, a veces yo creo que llega casi a los 4 centímetros con la vibración. La tensión que lleva encima la cúpula creo que es demasiado peso. Está haciendo que baile peligrosamente. En una de esas va a salir una grieta y luego ya adiós parte superior de la cúpula. Los franceses llaman al terreno cuando está así haciendo montículos tulé. Creo que tienes que superar 80-90 km/h para no sentirlo. ¡Uah! Si nos han dejado llegar hasta aquí, mala ser que nos digan no, da la vuelta. Ahí está. Estos han debido de pasar frío. Están quemando un neumático para entrar en calor. Qué exagerados. Creo que están construyendo pequeños túneles, esos son el tejado. A lo mejor para hacer el camino transitable en invierno. Me encanta. Esta es la definición de felicidad. Cuando ves que se te va poniendo esa sonrisita en las caras sin que te des ni cuenta, ese es el momento. Algo que me flipa son los escolares, macho, los niños que van con traje. Estamos aquí en lo profundo de Tayikistán, en alta montaña, y todos los niños del colegio van con traje, como si fueran a la oficina. Uy, lo que no sé de dónde vendrán para ir al cole. ¿Esto será recto? Si la gente viene recto, será porque es recto. Supongo. Sí, tiene pinta, ¿no? Mira, luego la corbatina. Chaval, qué fiera. Adiós. Señora. Hello. Hello. Where from? Nice to meet you. Spain. Spain? España. Oh, hola, I'm fine in Barcelona. Barcelona. Very good. Hola, ¿cómo estás? You have been in Barcelona? Yeah. Working? Real Madrid, my brothers. Español, ¿cómo estás? How are you? Yes? Sí. ¿Qué tal? Te quiero. I love you. Yes? Yes. My brothers in football player in Real Madrid Academy. Joder. Your brother? Bakhtovar Saidzada. My brothers. Wow. Academy in 6 years living in Madrid. Yes, what's your name? Manila, eh? Iván. Husband. Yes. I'm prison, in fighting in prison. You are in prison. I'm China Road Bridge Corporation. Yeah. 2 years and go in Spain. Yeah. Schengen visa, Schengen and go inshallah. Spain is good. Nice to meet you. Osh, Jalabat? Yes. Okay, going. Okay. My name Akbar. Okay. Thank you. Qué majo. Bye. En ese momento pensamos que el día ya estaba salvado, que lo peor del Pamir ya había pasado, y en unos kilómetros un golpe seco nos recordaría de que en ruta la confianza es el primer paso hacia el desastre. Hemos avanzado 20 metros. Vamos a tener que darle los papeles aquí, yo creo. Dios.
nos han dado vía libre. El comandante ha sido muy simpático, el soldado no lo ha sido tanto. Opa, ahí. Hemos pasado. Está lleno de checkpoints por todas partes. Al menos hemos pillado una temporada de relativa paz, de tregua. Han llegado a un mejor acuerdo en cuanto a las líneas que separan cada uno de los dos países y han dejado de matarse para poder dividir bien el terreno. Mira qué pasada, mira el valle de ahí. Más que ahí al fondo, entre la neblina, se ve una cascada gigantesca. Qué bonito. Ya va quedando menos para Rushan, es nuestro siguiente destino antes de Koruj. Koruj es el punto exacto en el que después se divide la Pamir Highway en dos. Por el sur el Bakan Valley, que sigue haciendo frontera con Afganistán, y por el centro la ruta de Pamir Highway oficial, que es por donde van los camiones básicamente. Nosotros iremos por la Bakan Valley. A ver qué tal sea la cosa y a ver qué tal atravesar ríos con esto. Tengo ganas. Vamos allá. Qué pasada, Fíjate en cómo cae la luz. Qué espectáculo, tío. ¿Eso están llevando un peñasco? No, están decidiendo qué hacer con él. Thank you. Perfecto. Guau, qué chulada. Qué bonito, los colores que tiene esto. Opa. Qué pasada, Mari. Fíjate cómo rompe el agua ahí, Hello. ¡Arena! Hija de... Cómo odio la arena. Mira qué guapo. Cómo rompe, macho, es espectacular. Vamos a ver si hay hueco. Yo creo que sí, sobra. Opa. Un pequeño valle aquí en mitad de la nada. Qué chulo. Seguro que la suspensión no opina lo mismo. Llegados a este punto nos hemos quedado sin agua, sin cobertura y el subchasis de la moto se encuentra al límite. Hemos tenido que atar el top case con cinchas para evitar que el peso lo parta en dos. Parece que de momento la cosa aguanta, la moto. Hemos tenido que hacer un pequeño apaño, que ya lo traíamos de antes, que es esto de aquí, esas cinchas. Hemos atado ahí un par de cinchas y entonces con eso ya le quitamos un poquito el mítico balanceo que lleva el top case. Lo único que hay que ir atándolas porque hay veces que se afloja. Me preocupa un poco todo el peso que está aguantando el chasis que soporta la top case, pero mala de ser, peores cosas se han hecho. Vamos a ver si descansamos. María ha ido a buscar wifi o un restaurante o algo así, a ver si encuentra algo. Estamos teniendo toda la Pamir para nosotros solos. Un poquito de agua. Opa, un charco no. Ahí está. Mira qué pasada del sitio. Ay, señor, esto lo tienen bastante peor. Ahí tenemos un camión. Mientras no se crucen dos, todo guay.
¿Qué ha saltado por ahí? Los que habéis escuchado ese ruido sabréis que es el sonido de algo rindiéndose. De momento no siento nada diferente en la moto, pero esa sensación de que algo se ha roto nos va a acompañar el resto del camino. Bueno, 2 camiones menos. Ya podemos volver a respirar. Oh. Nimes en Francia, en el primer episodio ahora, me acuerdo que se me iba la moto para todos lados, que había un bache y patinaba. De momento no me he vuelto a caer desde Turquía. En Bosnia me caí, pero en parado, como siempre. Pega fuerte aquí el río. Qué bonito. ¡Hostia puta! Vaya bache. Es que hay algunos que no se ven. Aquí vuelve a rugir el agua. Deja, no deja, no, sí, no, sí, no, no. Listos. Hi, I have a question. Is there a chance you might have something like this? Yeah, to put on here. This is enough. Size 14, I think. Any chance you have one? Yes. It's 14, I think. 14. No, you don't have. Okay. Okay, no worries. Because I lost it and it's from my front bike, so I need to repair it. Bloody hell. Okay. No, you don't have something. Okay, no worries. Thank you so much. Have a good trip. Bye. Bravo. Aquí tenemos un ciclista cargadito con sus bolsas y metiéndole caña a la cuesta. Flipas. Hay que tener las piernas como piedras para hacer eso. Qué bonito, tío. La bici está muy bien, la verdad, pero sí que es verdad que puedes ver, no sé, un cuarto, un quinto en un día de lo que puedes ver con una moto. Madre mía. Esto implica, pues, si pillas un tramo muy monótono, imagínate Kazajistán, 2500 kilómetros de pura estepa y pura nada. Imagínate eso con la bici. No sé, mismo te tiras ahí 20 días viendo lo mismo. Con la moto, en el peor de los casos lo puedes hacer en 2, si te calientas, 3, 4. Aún así, bueno, esto es cuestión de gustos y la bicicleta también tiene esa adrenalina, ¿no? Estás quemando continuamente calorías, haciendo deporte y entiendo que eso también, eso es otro tipo de sensación. Y ahora, ¡ah! ¡Qué espectáculo! ¡Hostias! Como patina. Aquí el río corre con más fuerza, ¿eh? Hay un perro encima del coche. ¿Una cabra? Llevo una cabra atada. Sí, tío. Le ha atado una cabra al coche. ¡Qué fuerte! Vaya tela. Hola, cabra. Eso sí que era inesperado. Qué fuerte, tío. Como se nota que ya va avanzando el día y empiezan a salir los coches. Hay el doble de tráfico.
Me encanta el agua, macho, cuando rompe. Hola, hi. Arena. Aquí nos vamos a juntar varios. Es bastante ancho. No estaría mal llevar un pañuelito. Hay que tener cuidado con los camiones porque en una chinada de esas te deja tuerto. Este tío echando arena a la carretera, genial. Está tapando agujeros. Google se ha quedado en 52 minutos y de ahí no pasa. Aquí está un poquito más roto el camino. Ay. Madre mía. Hello. Hemos subido a 27 graditos ya. Así a la bobada. Que esto es una locura, o sea, por la noche bajas a 5, 3, 2 y por el día rozas los 30. A ver, que pensando en repostar. El calor aprieta y necesitamos gasolina, pero mi cabeza sigue pensando en ese golpe de hace una hora. A veces prefieres no mirar para no confirmar tus miedos, pero ha llegado el momento de bajarse y ver qué factura nos ha pasado el Pamir. Vamos a echar un poquito de gasolina, si es que hay, porque este surtidor de aquí está apagado y ese sí que parece que está encendido. Lo que no pone de cuánto es ni nada. Pero bueno, qué calorcito hace aquí ya. Vamos allá. Pues no tienen gasolina, del 95 al menos. Me dice que del 90 para abajo. Nos vamos directos para Rushan, que es el pequeño pueblito más cercano. Y creo que ahí he encontrado en Uberlander un comentario en el que pueden tener. Yo creo que aprovecharemos ya para un descanso y comer allí. Sí, por favor. Resultados del primer día de off-road semi-intenso. Las vibraciones empiezan a dejar secuelas en la pobre moto. Hemos partido esto, el protector de la cadena, para que no lo unte todo de grasa. Se ha partido en dos. Aquí tenemos el plof con los ingredientes por separado, que luego ya si quieres mezcla. Lo otro que hemos pedido, en total 5 euros. Así. Pues no ha estado mal la comida, la verdad, y por ese precio tampoco puedes pedir nada más. Muy bien. Es tiempo de ver cómo narices arreglamos eso que se nos ha montado ahí abajo. Vamos allá. Vamos a 5 litros. Вам спин литр. Ay, Ay. Comida ha sido más barata, pero la gasolina aquí está más cara. Hasta como a 1,20, a 1,20 euros el litro. He echado poquita porque el máximo que tiene aquí es de 92. Entonces voy a ir a Korog, que es un poquito más grande, y ya en la ciudad de Korog pues echamos del 95. Ay. Ay. Pues otro control pasado. Opa.
Vamos. Wow. Mira, allá arriba todavía hay nieve. Esa es nieve perpetua. Mira qué bonito. Opa. Estos camiones traen coches desde China, atravesando todas las montañas. Polvo. A ver los colegiales. Vale. Madre de la Virgen. Poco se ha roto de la moto para todo lo que llevamos. Hostia tú. Madre mía, socavón. ¡Ah, joder! Será imposible de esquivar. Bueno. Existe un momento donde el cuerpo deja de responder como al principio. La mezcla de estrés, la fatiga del camino y el cambio de altitud provocan una especie de hipoxia extraña. No hemos bebido nada, pero ya nos sentimos algo mareados. Es la señal inequívoca de que las baterías se están agotando. Una pasada el sitio, ¿eh? Ahora la reventada te deja medio borracho entre la altitud y la paliza, pero bueno, merece la pena porque mira qué vistas. Parece sacado de una postal esto. Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin. Ya queda poquito para llegar a Kirk. Ah. Se viene de los Países Bajos. Y esto es de la bici, sabe Dios de dónde viene. Adiós. Arenita. Para no ver nada. Desde delante creo que viene de Alemania. Uno de Países Bajos y otro de Alemania. Y detrás los españoles. Con el overweight. Mira qué bonito. Qué pasada. Qué bonito, ¿eh? La perspectiva del valle. Parece un pueblo enorme, ¿eh? Debe ser grande. Korog, justo, hemos llegado. Llegamos a Korog. Por fin hemos sobrevivido al primer tramo. Va a ser por aquí. El hotel, como siempre, en los mejores sitios, los más accesibles. Vaya por Dios. Se patina la rueda trasera. Mira, hay una moto. Buena señal. Hemos llegado. Y este de aquí es ruso. Tenemos un compi de Rusia. ¿Conseguido, Mari? Vamos a ver si hay habitación. En el Pamir se aplica la cirugía de guerra. Lo que se rompe se amputa. Nos libramos del ruido, pero el precio será dejar parte de la transmisión desnuda ante el polvo y la arena. No tenemos otra opción. Aquí está. Creo que ahora todo el aceitorro nos va a ir dando en las piernas. A ver, no creo que esto baile mucho, o eso espero, y le vaya dando hostias. Pero lo único es que esto pues quedará descubierto. Bueno, eso y le va a entrar toda la arena a la cadena por arriba. La carretera ha estado bastante rota, pero bueno, estamos aquí. Creo que el Back and Valley que viene a partir de este momento va a ser más intenso todavía, así que este es el calentamiento, por así decirlo. Os dejamos con las vistas de Korog, este espectacular pueblo en mitad de la cordillera del Pamir, y nos vemos en el próximo episodio.